continuando con el desarrollo del proyecto de los intérpretes, vamos a desarrollar lo que viene a continuación, que es la gestión del formulario, ¿sí? Al ejecutar el proyecto, por supuesto que iniciando los servicios de CHAP, Apache, MySQL, creando correctamente la base de datos del proyecto, que es BD5, ¿sí? Al ejecutar el proyecto, vemos lo que llevamos hecho, que es el hipervínculo de ir al listado, donde se listan los registros. Podemos cambiar los solistas y convertirlos en bandas, o viceversa, tomar algún registro que sea de banda y convertirlo en solista. También podemos eliminar los registros, pero ya habíamos conversado que aunque diga eliminar, en realidad no los borra, ¿sí? Simplemente deja de estar disponible, le cambiamos el estado. Entonces, aunque diga eliminar, hay que actualizar cambiando el estado. Si tú revisas la tabla de intérpretes, te vas a dar cuenta de que los registros siguen ahí, pero lo que ocurrió es que se le cambió el estado a los registros supuestamente eliminados, entre comillas. Y ese estado, el 1 se refiere a habilitado o activado y el 2 a desactivado, ¿sí? Entonces por eso es que no aparece. Si lo restauro y lo dejo como estado 1, ese también, estado 1, van a estar habilitados y por lo tanto al actualizar, ahí sí van a volver a aparecer. Así que lo que queda por hacer ahora es la gestión. Cuando se pinche el botón almacenar, todo lo que tú escribas va a viajar hacia el servlet procesar. Ahora, fíjese en lo que usted va a mandar cuando pulse el botón. Usted va a mandar el nombre del intérprete, el número del género, el value, el número de clasificación, el value. Aunque acá diga balada, cumbia, metal, pop o cualquier otra, aunque tú veas la palabra, en realidad lo que tú vas a procesar es el value. Lo mismo acá. Aunque diga solista o banda, lo que tú vas a procesar es el value. ¿Cuáles values? Los que se especificaron dinámicamente. Por ejemplo, en el caso del género musical, eso se había llenado dinámicamente. Entonces dice option value 7 balada. O sea, cuando alguien elija balada, el número que tú vas a procesar es el 7. Cuando alguien elija cumbia, el value que tú vas a procesar es el 8. Entonces eso es lo que tú vas a gestionar, eso es lo que tú debes pensar que vas a recibir, un número. Lo mismo la clasificación. Si tú eliges solista, lo que vas a recibir es el número 1, el value 1. Si eliges bandas, lo que vas a elegir es el value 2, el número 2. ¿Bien? Si tú comparas estos tres datos con los de tu tabla intérpretes, te vas a dar cuenta de que la tabla intérpretes tiene más datos de los que el formulario te entrega, ¿sí? Tiene el ID del intérprete. Sin embargo, el ID es autoincremental. Por lo tanto, no me tengo que preocupar de él. De hecho, por eso mismo no lo habíamos puesto en el formulario. Después viene el nombre del intérprete, el número del género y el número de clasificación. Estos tres los obtenemos desde el formulario, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el último, con el IDEST? Bueno, ese IDEST es el estado del registro. Vamos a indicar si va a estar activado o desactivado el registro, ¿ok? Entonces, al momento de registrar, yo quiero que siempre se registre como activado. Es por eso que no hace falta colocarlo como si fuese un campo en el formulario, porque automáticamente, a la hora de hacer el registrar, yo le voy a pasar el 1 directamente. Yo le voy a decir, oye, guárdalo, regístralo con el estado 1, para que automáticamente quede activado. Así que tampoco me preocupo de él, me preocupan solamente estos tres datos, ¿sí? Así que hay que abrir el archivo del formulario, el procesar y el DAO. Estos son los tres que vamos a necesitar. El formulario, bueno, porque ahí tengo acceso a la estructura de nuestro archivo, de nuestra página. Pero ya sabemos que todos los datos van a viajar al servlet procesar. Así que nos concentramos ahora en el servlet procesar. Hay un archivo de apoyo que yo les pasé, que justo dice servlet procesar. Así que lo abrimos. Realizamos la importación de clases. Esas importaciones irían en el servlet procesar en la parte superior, por acá. Ahí va.
Importo ArrayList porque quiero generar una lista de errores. Importo intérprete porque quiero guardar los datos en un objeto del tipo intérprete. ¿Sí? Ahí están las importaciones. Y luego, el siguiente fragmento, desde ArrayList string hasta el final, todo eso usted lo copia. Lo copia y lo pega dentro del process request. Por acá. Ahí lo pega. Ya, ¿qué es esto que les pasé? Mira, les pasé un try catch que soporta todo. O sea, si yo quito este if con todo lo que conlleva dentro de ese cuerpo, lo que les pasé fue un try catch que soporta todo. O sea, si se me pasa por alto alguna falencia, alguna validación, si tuviésemos algún fallo, algún error que hiciera que la aplicación estuviese a punto de fallar, el catch captura dicho fallo, lo agrega a la lista de errores y me manda la lista de errores hacia el formulario. Entonces es necesario que el formulario en algún momento, en algún punto, reciba la lista con fallos. Todo eso está dentro del try catch. Voy a aplicar control Z. ¿Sí? Entonces, aunque no lo vea, usted debe comprender que va a estar trabajando dentro de ese try catch general. ¿Sí? Así que se define la lista con errores. Preguntamos si se presionó el botón almacenar, ya que en ese caso, si se presionó, capturo todo como si fuera texto. ¿Sí? Por precaución o por costumbre, yo suelo capturar todo como texto. Capturo el campo del nombre del intérprete, el número del género, pero lo capturo como si fuera texto. ¿Sí? El número de clasificación, el value, el 1 o el 2, pero lo capturo como si fuese texto. Es decir, están así, mira. Por ejemplo, ya, ese género, esa clasificación. Están como si fuese texto. Pero entiendo que género y clasificación en algún momento van a ser números, entonces definí las variables para terminar dejándolas ahí en algún momento. Se define el objeto DAO del tipo, o sea, se define, perdón, el objeto D del tipo DAO para llamar a los métodos, y luego se valida un dato a la vez, un try catch para cada dato. ¿Ve? Si el nombre del intérprete está en blanco, error. Si el nombre del intérprete supera los 100 caracteres, error. Si el nombre del intérprete ya existe, error. El método comprobar existencia lo creamos el día martes. ¿Sí? Ya lo habíamos creado previamente. Si lo revisan, comprobar existencia. Ahí está. Comprobar existencia lo que hace es verificar si existe el nombre del intérprete o no. Si existe me retorna true. En caso de que no exista me retorna false, ya que me comprometí a retornar un booleano. Me retorna true o me retorna false. Entonces cuando usted plantea la pregunta de esa forma, estás preguntando si la respuesta es true. Si es true es porque ya existe, y si existe no vas a volver a guardar dicho intérprete. Yo sé que la APK no es el nombre del intérprete, pero de todas formas me voy a asegurar de no guardar varias veces al mismo intérprete exactamente con el mismo nombre. ¿Sí? Así que ahí tendríamos ese manejo de error. Y si estuviésemos a punto de hacer que el programa falle por culpa del nombre, aquí tenemos el try catch que se hace cargo de eso. Después viene el try catch para validar exclusivamente el género musical. Como lo capturé como texto, digo, si el género de texto estuviese en blanco, error, lo agregamos a la lista de errores. Si tuviese contenido, intento convertirlo a número. Si puede convertirlo a número, genial, perfecto, genial. Si no, es porque a lo mejor alguien por URL le pasó texto, le pasó caracteres especiales, ¿sí? O le pasó algún dato que no sea compatible con el entero. En ese caso la conversión no podría llevarse a cabo y se ejecutaría el catch. No importa, me hago cargo de ese fallo y lo agrego a la lista. Pero asumiendo que es un número, ahora averiguo si ese número es realmente uno de los números de géneros correcto. Claro, como el dato del género se está cargando directamente desde la base de datos, los géneros son limitados en opciones. Si revisan la tabla de géneros, géneros tienes del 1 al 8.
¿ok? Del 1 al 8, es decir, del 1 al 8 es correcto el género. Ahora, ¿qué pasa si alguien me entrega el género, por ejemplo, 99? El género 99, como no existe en la tabla géneros, ese 99 no podría ser insertado en la tabla intérpretes. Recuerden que un campo FK solo debe tener un valor que existe en la tabla donde es PK. Entonces aquí es donde entra en juego el método comprobar género. Este método es muy parecido al comprobar existencia, solamente que en vez de verificar si existe o no el nombre del intérprete, lo que va a hacer es decirme si existe o no ese número de género en particular que yo estoy recibiendo. Vamos a revisar. Comprobar género. Le paso el número de género que me llegó. Busquemos el método. Ahí está. ¿Ve? Comprobar género recibe el número del género actual, que debe ser del 1 al 8. Eso es lo que hay actualmente como género, del 1 al 8. Pero supongamos que me llega el 99, el género 99. Estoy inventando, pero supongan eso. ¿Qué hace el método? El método me va a decir true si el 99 está o no. O me va a decir false en el caso de que no esté. ¿Sí? True si está, false en el caso de que no esté. Y funciona muy parecido al comprobar existencia. Digo, voy a seleccionar el ID del género desde la tabla géneros. Pero solamente quiero saber si hay alguna coincidencia donde el ID del género coincida con el número que yo quiero verificar. Insisto, supongamos que le pasé el 99 porque me lo mandaron por URL. Me dice, oye, en la tabla géneros, ¿está el 99? Claramente no, por cierto, es del 1 al 8 nomás. Entonces, como no está el 99, no se ejecuta el if, no hay nada que recorrer. Hubo 0 respuestas, no se encontró el ID de género 99, así que me termina retornando falso. Pero si el número de género que me llega es uno de los correctos, es uno que está del 1 al 8, ¿sí? En ese caso, sí logro recorrerlo por lo menos una vez y voy a decir true. ¿Sabes qué? Si existe ese ID de género es correcto. Lo puedes utilizar como valor FK porque es correcto, existe. ¿Sí? Eso es. Select idgen from géneros where idgen igual id. Guardas. Regresas al servlet procesar. Y acá evalúas la respuesta. Oye, ¿qué pasa si el número de género no existiera? Si no es true. Si no es true es porque dio falso. Y como dio falso es porque no existe. Y como no existe no lo puedes usar como FK. Error de opción de género. Ahí estaríamos validando el número del género. Que sea uno de los 8 correctos. Lo mismo, o algo muy similar, podríamos implementar con la clasificación. Para saber si el intérprete es un solista o si es una banda. ¿Sí? Es una lógica muy parecida, mire. Primero, como sé que lo recibí como texto, verifico si está en blanco, porque si está en blanco tendríamos un error. De lo contrario, si tiene contenido, intento convertirlo a número. Si lo puede convertir a número, genial. Si no, significa que hay alguna letra o algún carácter especial, por lo tanto se ejecutaría el catch. No importa, capturamos la causa del error. Ya, pero asumiendo que se puede convertir en número, ahora habría que verificar si ese número existe o no en la tabla de clasificaciones. Las clasificaciones son solo 2 actualmente. Mire, clasificaciones. Solo puedo aceptar el 1 o el 2, nada más. Entonces, si por URL me mandan otra vez el 99 o el menos 8 o incluso me mandan el número 3, eso me va a dar errores. Tengo que verificar si existe el número. ¿Cómo lo hago? Con el método comprobar clasificación. ¿Cómo funciona? Lo llamo, le entrego el número que quiero que compruebe. ¿Qué hace el método? Recibe el número y pregunta si es que ese número existe en la tabla clasificaciones. Muy similar a como es el comprobar géneros. Voy a seleccionar el ID de clasificación desde la tabla clasificaciones. Pero solamente voy a preguntar si es que hay una coincidencia con respecto a ese número que le estoy pasando.
O sea, le estoy preguntando si en la tabla de clasificaciones existe ese ID. Solamente acepta el 1 o el 2. Entonces, si le paso el 3, el 4, el 99, el -8, el 0, esos no existen. Entonces me va a decir false porque no existe. Pero si existiera, me va a retornar true. Esto lo estoy haciendo solamente para asegurarme de que las FK que me están mandando, tanto de géneros como de clasificaciones, son valores que realmente puedo usar. ¿Sí? Guardas, vuelves al procesar. En el caso de que no existiera, si no te diera true, es porque no existe. Así que el número no estaría erróneo, no podrías usarlo para insertar. No podrías usarlo como FK. Error. Una vez que ya pasaste por todas las validaciones, preguntas qué pasó con la lista de errores. Si la lista de errores quedó en blanco, significa que no hubo ningún fallo. De lo contrario, si tiene mínimo un contenido, es porque se capturó mínimo un fallo, un error. No importa cuántos, pero mínimo va a haber uno. Así que toda la recopilación de errores, de fallos, se le envían al formulario para que él reciba la lista con fallos y él la muestre en pantalla. Pero si todo está bien, no hay errores, así que creo un objeto del tipo intérprete y le entrego los datos. Guardo los datos en el objeto, mira, guardo el nombre del intérprete, guardo el número del género, que ya sé que está bien, guardo el número de clasificación, que ya sé que está bien. ¿Y qué me faltaba? Me faltaba el estado, y como yo les dije antes, quiero que todas las bandas que se registren queden activadas. Entonces para ello le tengo que pasar el valor 1. ¿Cómo sé que es el 1? Porque eso me lo indica la tabla estados. ¿Ves? El 1 es activado y el 2 es desactivado. Entonces, si quieres registrarlo como activado y que se vea después en tu listado, guárdalo con el 1. Esa es la lógica que estamos implementando. Así que se lo entregué directamente, el 1. De los 5 datos de la tabla intérprete, le estoy pasando 4. La PK no se la entrego porque es autoincremental, se gestiona sola. Así que una vez que tienes todos los datos, llamas al método agregar intérprete, le entregas el objeto con toda la recopilación de datos y él se encarga de insertar. Entonces vas al DAO, buscas el método agregar intérprete, aquí está. Agregar intérprete recibe los datos, que son 4 datos: nombre de intérprete, número de género, número de clasificación y número de estado. Son 4. ¿Qué hace el método? Se conecta, inicializa el objeto para ejecutar instrucciones SQL y prepara la ejecución del insert. Prepara la sintaxis que usted quiere ejecutar. ¿Bien? Fíjense que esta estructura es diferente. Normalmente nosotros haríamos algo así. Normalmente diríamos, vamos a insertar dentro de intérpretes los siguientes valores y empezaríamos a colocar de inmediato los valores pertinentes, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿por qué tuve que hacer esta variación? ¿Por qué tuve que colocar los campos primero? Porque como la PK se gestiona sola, es autoincremental, significa que de los 5 campos, tú vas a mandar solo 4. La forma corta, chiquillos, este insert corto, ese, solo funciona si tú te aseguras de insertar todos los datos. Si el ID del intérprete no hubiese sido PK, o sea, no hubiese sido autoincremental, perdón, y hubiese sido un campo común y corriente, nos serviría esta forma corta, porque yo le mandaría todo. ¿Ok? Pero cuando te falta un dato, o más de uno, o si te faltan los que sean, tú tienes que mencionar los otros que sí te comprometes a entregar. ¿Cuáles me comprometo a entregar? Nombre de intérprete, número de ID de género, número de ID de clasificación, número de ID de estado. ¿Por qué no menciono la PK de intérpretes? Porque es autoincremental. Tú solo mencionas aquellas que tú te comprometes a entregar. ¿Sí? Por eso lo hice así. Es necesario en esta actividad. Así que para que el insert no quede tan extenso, voy a extraer los datos en variables más cortitas. Por ejemplo, el nombre del intérprete lo voy a dejar acá.
getNumIntérprete. Ahí tenemos el nombre del intérprete, después tenemos el número del género. Ahí sí, el número del género, o sea, ID de género. Después el número de clasificación, es decir, ID de clasificación. Y por último el estado, el número del estado, ese 1 que yo le mandé directamente. Get ID estado. Esos 4 datos son los que quiero insertar. ¿Sí? Así que acá a la hora de hacer la inserción, ahí está N, G, C, E. Esas son las que quiero insertar. Así que tú entregas los valores respetando el orden que definiste, que normalmente es el orden de tu tabla. ¿Bien? Entonces entrego primero el nombre del intérprete. Simple, simple, doble, doble, más. Y le paso el nombre del intérprete. Después viene el número del género. Ahí está. Número de género. Después viene el ID de clasificación, el número de clasificación. Y por último, el número del estado. Esos serían los datos que tú quieres insertar. Entonces, siempre que quieras hacer un insert y no tengas la totalidad de los datos, tienes que mencionarlos. Tienes que mencionar aquellos de los que sí dispones. ¿Sí? Es más, si tú quieres que un campo quede vacío, igualmente tienes que hacerlo de esta forma. Supongamos que el número de clasificación va a quedar vacío. No, el nombre del intérprete va a quedar vacío. Tú igual lo mencionas. Pero para insertarlo sin nada, simplemente le colocas ahí comilla, comilla. Si tú quisieras que quedara vacío. Entonces va a insertar sin el nombre del intérprete, siempre y cuando tú en la tabla no le hayas puesto not null, porque si le pusiste not null es obligatorio. ¿Bien? Eso es. Una vez que asumamos que el insert es correcto, dicho insert se ejecutaría, agregaríamos al intérprete a la tabla, guarden los cambios, y luego de eso el servlet procesar generaría un mensaje de OK, intérprete almacenado correctamente. Y ese mensaje, ¿dónde lo va a enviar de regreso? Lo va a enviar de regreso hacia el formulario. Él tiene que recibir, fíjese, o un OK con el mensaje correcto, o a lo mejor va a recibir una lista con errores. Por lo tanto, es muy importante que el formulario, al final, bueno, puede ser antes, pero yo lo hago al final. Al final, si se fija, acá está haciendo la pregunta. Oye, ¿qué pasa si me llega un OK al final? Bueno, si te llega un OK, recíbelo. Si te llega un OK, recíbelo. Ya, pero ¿para qué lo voy a recibir? Para mostrarlo en pantalla. Si te llega un OK, lo recibes para mostrarlo en pantalla. Entonces lo mostramos como si fuese un título, pero de color verde. Ahora, si lo que te llega no es un OK, sino que te llega una lista con errores, la lista no puedes recibirla así como el OK. No se recibe con request.getParameter. Se recibe con getAttribute. Pero recuerda, la lista de errores es una array list, entonces tienes que recibirla con una definición equivalente. Así que dices array list, voy a crear una lista de strings que se va a llamar listr. Esa lista de strings que estoy creando en esta página formulario va a recibir una lista de strings que está siendo recibida como si fuese un atributo. Request.getAttribute, y acá la recibes. Acá le dices listr. Una vez que recibes la lista, la recorres, dices que quieres dar tantas vueltas como elementos tenga la lista, y cada vez que dé una vuelta vas a extraer un mensaje de error
de los que tiene ella. Y dicho mensaje lo vas a presentar en pantalla, como si fuese un título de color rojo, y concatenas el mensaje. De esa forma el formulario al final de cada acción, de si se hizo bien o si se hizo mal, al final nos mostraría el mensaje pertinente. Bien. Ejecutas. Acá está. Ya, voy a agregar entonces un intérprete nuevo. Agreguemos aquí al Pollo Fuentes. Pollo Fuentes es un cantante de trap, ¿sí? Y es un solista. Almacenamos. Dice que almacenó bien. Voy a revisar. Ahí está Pollo Fuentes, ¿sí? Se agrega bien. Ahora, ¿qué pasa si no envío nada y pincho almacenar? Me llegan los errores. ¿Qué pasa si por URL digo que quiero ir al procesar.do y voy a simular que estoy presionando el botón almacenar? Voy a simular. ¿Para qué? Para poder mandar el campo del... A ver, voy a mandar el campo del género, cbogen. Voy a mandar un género que no existe, por ejemplo el género 9. Recuerden, los géneros van del 1 a 8. Esos son los que tenemos por ahora. Entonces si mando el género 9, me va a decir acá error de opción de género. El método comprobar género se encarga de eso. Ahora, ¿qué pasa si mando un género correcto? Por ejemplo, el género 6. Ese error ya no debería salirme. Fíjese. Ya no me reclama por el género porque sabe que ese 6 es correcto. Pero si mando ahora el OP-CLA, mando la clasificación debía ser 1 o 2. ¿Qué pasa si mando la clasificación 3? 1 o 2, 1 era solista y 2 era banda. Si mando la clasificación 3 que no está, me dice error de opción de clasificación. Pero si le mando un 1 o le mando el 2, por ejemplo 2, sabe que es correcto y no me va a reclamar. Me estaría reclamando solamente por el nombre, porque lo estoy dejando en blanco. Y si le agrego el nombre, o sea, al nombre voy a colocarle ese nombre, un QWERTY. Como el nombre está correcto, el número de género está correcto y el número de clasificación está correcto, si todo está bien, la inserción debiese llevarse a cabo. De tal manera que si voy al listado, ahí lo voy a ver. Y ya si gustan lo pueden borrar. Lo borro, desaparece, lo borro, desaparece. Pero ya sabemos que en realidad no desaparece como tal. Simplemente está desactivado. ¿Ve? El registro sigue ahí, pero está desactivado. Con eso el proyecto estaría completo. Por lo tanto, una vez que tu proyecto ya está finalizado, no olviden no olviden darle clic derecho al proyecto. Esto ya es al final. Clic derecho, Clean and Build. Cuando pinchen el Clean and Build, ahí está haciendo algo. Eso. Cuando pinchen el Clean and Build en un proyecto de escritorio, se genera el archivo jar. Cuando haces clic derecho, Clean and Build en un proyecto web, ¿sí? Lo que ocurre es que dentro del proyecto se genera un archivo WAR. Se genera la carpeta dist y dentro se genera un archivo WAR. Y ese archivo WAR es lo que tú necesitas para poder subir o publicar el proyecto en el hosting gratuito. ¿Sí? No lo voy a hacer porque tengo la cuenta vencida, pero por lo mismo le grabé un video con los pasos. ¿Sí? Así que eso, con esto ya estaría completa la actividad. Espero que se comprenda la idea y bueno, pause el video todas las veces que lo requiera.